Durante siglos, el miedo ha sido el motor que mueve el mundo. Moldeó reinos, derribó imperios y, lo más trágico de todo, condenó a miles de inocentes. La Casa de Brujas, ese oscuro capítulo que se extendió por Europa y América, no fue solo un brote de histeria colectiva, fue una herramienta, un instrumento político, religioso y social diseñado para controlar, eliminar y someter. Hoy vamos a abrir los libros prohibidos y revelar lo que la Iglesia, las coronas y las órdenes inquisitoriales nunca quisieron que supieras, porque detrás de cada hoguera, cada juicio y cada acusación, se esconde una verdad mucho más aterradora que cualquier cuento de brujas. Para entender cómo se llegó a quemar a personas en plazas públicas, debemos viajar a una Europa sumida en la penumbra entre los siglos XIII y XVI. Imagina un mundo donde la vida era corta, la muerte una constante y lo desconocido acechaba en cada esquina. En este caldo de cultivo, las antiguas creencias paganas, que celebraban la naturaleza y sus ciclos, chocaron violentamente con la expansión de un cristianismo que buscaba erradicar cualquier otra forma de fe. Esta mezcla de cristianización forzada y el miedo persistente a lo oculto creó una atmósfera de paranoia. Fue entonces cuando nació una de las ideas más destructivas de la historia, el pacto con el diablo. La Iglesia comenzó a enseñar que ciertas personas, principalmente mujeres, podían obtener poderes sobrenaturales a cambio de su alma. De repente, una mala cosecha no era mala suerte, sino un maleficio. Una enfermedad no era un hecho natural, sino obra de una vecina hechicera. Los primeros sermones y decretos papales contra las maleficae o hechiceras no tardaron en llegar, transformando la superstición popular en una doctrina oficial. El diablo ya no era una figura lejana, sino un vecino que podía estar conspirando en tu contra. Y si la Iglesia creó la narrativa, la Inquisición construyó el teatro del terror para ejecutarla. Las inquisiciones medieval, española y romana no eran simples tribunales, eran máquinas de generar miedo, diseñadas para aplastar cualquier forma de disidencia. Su lógica era perversa, una simple denuncia, a menudo anónima y motivada por envidias o venganzas personales, era suficiente para iniciar un proceso. El acusado no tenía derecho a conocer a su acusador ni a una defensa real. El objetivo no era encontrar la verdad, sino obtener una confesión. Para ello, la tortura se convirtió en un método institucionalizado. El potro, la garrucha, el agua, instrumentos diseñados no para matar, sino para quebrar el espíritu humano hasta que la víctima admitiera cualquier cosa que sus torturadores quisieran oír. La sospecha era un arma universal. Nadie estaba a salvo. La línea entre herejía y brujería se volvió borrosa. Se persiguió a mujeres que poseían conocimientos de plantas medicinales, a las que llamaban curanderas, a judíos, a gitanos, y por supuesto, a cualquier opositor político que pudiera ser convenientemente etiquetado como un siervo del diablo. En medio de este caos organizado, apareció un libro que actuaría como gasolina sobre el fuego, el Malleus Maleficarum, o El Martillo de las Brujas, publicado en 1487 por dos inquisidores alemanes. Este texto se convirtió en el manual definitivo para cazar, juzgar y aniquilar a las supuestas brujas. Su contenido era una mezcla aterradora de teología retorcida, superstición y una misoginia explícita y brutal. Afirmaba que las mujeres, por su supuesta debilidad moral e intelectual, eran más propensas a caer en las garras de Satanás. El Malleus describía con todo lujo de detalles cómo identificar a una bruja, cómo interrogarla y qué tipo de torturas aplicar. Gracias a la invención de la imprenta, el libro se difundió por toda Europa como una plaga, convirtiéndose en el segundo libro más vendido después de la Biblia. Otorgó una legitimidad legal y religiosa a la persecución, dando a los jueces y magistrados locales un permiso explícito para matar. Cada página era una sentencia de muerte para miles de personas. Con la teoría y el manual en su sitio, la histeria se apoderó de las calles. Aldeas enteras cayeron en una espiral de paranoia. Países como Alemania, Suiza y Francia se convirtieron en el epicentro de la locura,
con juicios masivos que llevaron a cientos de personas a la hoguera en pocos años. Las acusaciones se volvieron cada vez más absurdas. Se culpaba a las brujas de provocar tormentas que arruinaban las cosechas, de causar enfermedades en el ganado o de hacer que los niños se enfermaran. La lógica del caos era implacable. Cuantas más personas eran ejecutadas, más se convencía la gente de que el peligro era real, lo que generaba aún más denuncias y más miedo. Bastaba con ser diferente, solitario, o simplemente tener un enemigo poderoso para acabar en la pira. Esta paranoia cruzó el océano Atlántico y llegó a las costas de América, dando lugar al episodio más famoso de la historia de la brujería, los juicios de Salem. En 1692, en una pequeña comunidad puritana de Massachusetts, el miedo explotó. El contexto era de extrema tensión, un puritanismo rígido, el temor a los ataques de las tribus nativas, las guerras con los franceses y una profunda crisis social. Todo comenzó cuando un grupo de niñas empezó a sufrir extraños ataques y convulsiones. Cuando se les presionó para que dieran una explicación, acusaron a varias mujeres de la comunidad de haberlas embrujado. Lo que siguió fue un tsunami de histeria. Los arrestos se basaban en testimonios espectrales, donde las acusadoras afirmaban ver el espíritu de la bruja atormentándolas. Las prisiones se llenaron, los juicios fueron una farsa y 19 personas fueron ahorcadas, mientras otras murieron en prisión. El episodio de Salem se convirtió en una cicatriz imborrable en la cultura estadounidense, un recordatorio sombrío de cómo una comunidad puede devorarse a sí misma cuando la razón es reemplazada por el pánico. Pero ninguna locura dura para siempre. A medida que Europa entraba en la Ilustración, el péndulo comenzó a moverse en la dirección opuesta. El surgimiento del racionalismo y el pensamiento científico empezó a cuestionar las bases mismas de la caza de brujas. Filósofos y pensadores valientes comenzaron a denunciar públicamente lo absurdo de los juicios, calificándolos de superstición bárbara. Al mismo tiempo, los cambios políticos y económicos restaron poder a los tribunales religiosos. Los estados se centralizaron y la justicia comenzó a secularizarse. Lentamente, muy lentamente, las hogueras comenzaron a apagarse. La era de las brujas llegaba a su fin, pero dejaba atrás de sí un legado de cenizas y sangre. ¿Cuántas vidas se cobró esta locura? Las estimaciones varían, pero los historiadores calculan que entre 40.000 y 50.000 personas fueron ejecutadas, la gran mayoría mujeres. Hoy, vemos la figura de la bruja con otros ojos, a menudo como un símbolo de rebeldía, de poder femenino y de conexión con la naturaleza. Pero la lección más importante de esta historia no está en el pasado. La histeria social sigue moldeando nuestras sociedades. La búsqueda de chivos expiatorios, la difusión de desinformación para generar pánico y la persecución de minorías son ecos directos de aquellos tiempos oscuros. La caza de brujas no fue solo un capítulo oscuro de la historia, es una advertencia perpetua. Un recordatorio brutal de lo que sucede cuando el miedo, la ignorancia y la sed de poder se unen para señalar a un enemigo, real o imaginario. Que el recuerdo de las víctimas nos sirva para no olvidar jamás, y para asegurarnos de que nunca, jamás, repitamos ese error. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a like, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.